Se me olvida que tengo que grabar. Ya, dígame, no sé quién preguntó. ¿María? Yo, Marla, perdón. Marla. Marla, perdón. ¿El ramo cuenta con certámenes y laboratorios? ¿No hay controles? Sí, también controles y tareas. Y talleres en realidad, no tareas, son talleres que se van a realizar ya sea en clase o en ayudantía. Ya, Y quizzes cortos cada semana o cada 2 semanas a inicio de las clases. ya, gracias. De nada. Profe, yo tenía una pregunta Dígame, Miguel. muy cortita, que yo congelé el año pasado y esta es la primera clase que tengo en mucho tiempo. ¿Y cómo se hacen los laboratorios online? Miguel, ¿cuál era tu apellido, Miguel? Miguel, Vera, Miguel Vera, ya. sí. Sí, no, sí me acuerdo muy bien de Miguel Vera, muy bien de ti. La verdad es que este semestre, al menos, bueno, el semestre pasado también lo hicimos así, la verdad que va dependiendo un poco de profesor a profesor, pero en los laboratorios no hay nada presencial, ¿ya? Entonces, hacemos experiencias de laboratorio, le mostramos un video de cómo funciona la experiencia y les pasamos los datos, esa es una modalidad, o la segunda modalidad es hacer simulaciones, hacer como trabajos en base a simulaciones, que es lo que vamos a intentar privilegiar este semestre. Ah, ya, bueno, pero en el fondo después los cálculos que se tienen que hacer y como para hacer el informe del laboratorio es lo mismo. Claro, o sea, igual hay que entregar un informe. Se entrega un Ah, ya, informe, en lugar de un informe laboratorio, un informe de la simulación o un informe con los datos que procesaron. ya, gracias, profesor. De nada. Ya. Igual me gustaría pasar una presentación ahora. Bueno, antes de, ¿alguien más quisiera hacer alguna pregunta? ¿Otra pregunta? ¿No? Ok. ¿Cuál era mi clase? Esta no era. Esta tampoco. Ya espérense que no encuentro la clase. Se me perdió. Ya, esto es el otro curso que hago. Guardar. Esto es la clase del miércoles, que no quiero adelantarme. Guardar. Y ahora voy a abrir la clase que sí tenemos que hacer hoy día. Acá está. Perfecto. Ahora sí la tengo bien. Ya, jóvenes, como les decía, estoy grabando, ¿cierto? Estoy grabando, ¿verdad? Sí, estoy grabando. Sí. Gracias. Bueno, les doy la bienvenida al curso Transferencia de Calor. Esta es una pequeña introducción a lo que vamos a ver en la asignatura y la presentación de lo que van a ser las reglas del juego, el programa inicial de clase a clase. Obviamente esas cosas se van modificando a medida que va pasando el semestre, y acordar también las fechas más importantes y sobre todo acordar lo que van a ser las fechas de los certámenes, considerando que en un bloque de 70 minutos va a ser un poco difícil desarrollar un certamen, ¿ya? Así que tenemos que ponernos de acuerdo en un horario y una fecha. Bueno, hoy día, un poco lo que les decía, lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Bueno, primero que todo, si ustedes están acá, este es un pantallazo de la nueva malla, creo, ¿sí? Es un pantallazo de la nueva malla. Y si están acá es porque ya pasaron, digamos, uno de los primeros obstáculos de la carrera, que es tener aprobado mecánica y fluido y termo 1. Así que felicitaciones para ustedes, están en transferencia y calor, y en adelante van a tener que superar otras barreras, pero por lo menos esta primera barrera ya fue superada, ¿cierto? Y de todas maneras, ¿por qué se necesita termodinámica de proceso, o sea, termo 1? Porque ya trabajamos en esta asignatura dando recontra asumido que ustedes saben hacer balances de energía, ¿ya? Y mecánica de fluidos porque ustedes ya tienen conceptos de transporte, ya conocen bombas y conceptos preliminares, fundamentales de mecánica de fluidos, y todas esas cosas las vamos a ver a lo largo de la asignatura, ¿ya? Las vamos a seguir viendo. Bueno, esta diapositiva a veces la suelo hacer cuando comienzo una asignatura, ya un poco para no perder el foco de qué es lo que estamos haciendo cuando tomamos un ramo de ciencia de la ingeniería, ¿ya?
La ingeniería primero se define como la aplicación creativa de principios científicos, ¿ya? O sea, la aplicación de principios científicos a varias cosas, diseño o desarrollo, la utilización o aplicación de ellos, de estos que diseñamos en forma individual o conjunta, construcción, operación y la predicción, simulación de su comportamiento bajo determinados escenarios de operación, ¿ya? Y todo esto considerando el desarrollo, hay una componente económica, pero hoy en día también es muy importante, porque ya sabemos cómo está nuestro mundo, ¿cierto? Los recursos, etc. Teniendo en cuenta también la seguridad y la protección a la vida, al entorno, medio ambiente, ya todo, ya esos son aspectos fundamentales. Entonces, en ingeniería aplicamos la ciencia, pero siempre pensando en el bien de la humanidad, ¿ya? Bueno, la verdad que ustedes ya todos sabemos transferencia de calor intuitivamente, ya yo creo que desde muy pequeños todos sabemos transferencia de calor, todos conocemos transferencia de calor porque son procesos que vemos en el día a día, ¿ya? Todos sabemos que si tengo calor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Colocarme delante de un ventilador, ¿cierto? ¿Ya? Yo sé que los alimentos se van a conservar en un refrigerador porque está frío, ¿ya? Yo sé que si hiervo, ¿cómo se llama? Si hiervo agua, esa agua va a llegar a los 100 grados Celsius y ahí puedo cocinar algo. Yo ya sé también, ¿cómo se llama? Cómo hacer yo para regular mi propia ducha, ¿verdad? Por lo tanto, lo que hacemos ahora es tomamos esos conocimientos, lo sistematizamos y después a partir de eso comenzamos a diseñar o a dimensionar los equipos, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta que son procesos que ya forman parte de nuestro día a día. Si vamos a una aplicación, a otro tipo de aplicaciones, ¿ya? Lo que se presenta acá es la foto de una central geotérmica. En el fondo, si uno toma esos principios básicos y los ingenierizamos, podemos llegar a diseñar y operar plantas como la que se observa acá. Esta es una central geotérmica y esta central geotérmica para producir, para generar potencia, utiliza un cierto ciclo que ustedes vieron en termodinámica. ¿Cómo se llama este ciclo? ¿A qué se parece este ciclo? Tienen una turbina, condensan el agua, la bombean, ¿cierto? Calientan esa agua, producen vapor y ahí tenemos el ciclo. ¿Qué ciclo corresponde? Acá hay alguien que está respondiendo por el chat, un ciclo de potencia, ¿verdad? Aquí tenemos un ciclo de potencia. La diferencia en relación a lo que ustedes habían visto, ¿cierto? Que el equipo donde se sobrecalienta el agua, ya no se ocupa una caldera, sino lo que se está ocupando es vapor de agua que viene de la tierra a mayor temperatura, ¿ya? Entonces por eso esto es una central geotérmica, porque lo que hace es obtener calor desde el suelo, ¿ya? Incluso ustedes se pueden encontrar también con centrales geotérmicas de baja entalpía, que pueden servir para lo mejor no para producir, para la generación de potencia, ¿verdad? Pero que pueden servir, por ejemplo, para calefaccionar hogares, etc. ¿Ya? Entonces, la verdad es que las aplicaciones de todo lo que son los principios o los mecanismos de transferencia de calor los vemos aplicados en muchas cosas, porque en el fondo la transferencia de calor nos va a permitir diseñar este equipo. Hasta el momento, ¿cierto? Lo que ustedes han visto en termodinámica, no sé si está mi lapicito acá, lo que ustedes han visto en termodinámica, ¿cierto? Es que un intercambiador de calor se representa así, ¿verdad? Bueno, más bonito, pero ya. Entonces aquí le ponen corriente 1, corriente 2, corriente 3, corriente 4, calculan, ven por diagramas de termodinámicos, sacan las entalpías, ¿cierto? H1, H3, no sé, y así lo van haciendo. Bueno, la idea de este curso es que vamos a estudiar los procesos a través de cómo se transfiere el calor desde un fluido a otro, y vamos a diseñar y nos vamos a enfocar más que nada lo que nos vamos a enfocar ahora es en el diseño de los equipos. Ustedes ya saben hacer los balances, entonces a partir de esos balances y esos requerimientos de energía, ahora vamos a diseñar los equipos. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer. Sigamos.
Bueno, ustedes conocen la termodinámica y trata de las transiciones cuantitativas y reacomodos de energía como calor en los cuerpos de materia, ¿cierto? La idea ahora es pasar de la termodinámica a la transferencia de calor, que está relacionada con la razón de intercambio de calor entre cuerpos calientes y fríos, o un flujo de calor desde superficies de mayor temperatura hacia una de menor temperatura. ¿Ya? Entonces, en eso nos vamos a enfocar, en cómo a través de una superficie se transfiere calor desde un fluido a otro. Ya, para seguir profundizando un poco en este tema, ¿ya? La primera ley de la termodinámica dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿cierto? Y la segunda ley dice que la entropía aumenta, ¿verdad? Entonces nosotros encontramos distintos tipos de transformación de energía. Los focos se transforman en energía eléctrica, en energía lumínica, ¿ya? Entonces lo que tenemos ahí, ¿cierto? Es una energía radiante, pero como consecuencia hay pérdidas de energía térmica, ¿ya? Si en buena medida yo logro encender la ampolleta, en parte también se va a perder un poco de energía. Ojo que yo ya sé que no se ocupan porque son poco sustentables, y la verdad que hoy en día todo el mundo tiene, ¿cómo se llama? Ampolletas de baja energía, ¿cierto? Pero eso igual es pero igual hay una cierta cuota de pérdida por energía térmica. Cuando una bola de billar golpea a otra, ¿cierto? Hace que se mueva y transfiere energía cinética, pero igual voy a tener una pérdida de energía al ambiente por fricción. Incluso nosotros mismos, ¿cierto? Nosotros mismos, ¿cierto? También somos, no sé, podríamos decir que somos máquinas metabólicas, ¿cierto? Y estamos generando calor también al ambiente. También estamos, ¿cierto? Produciendo pérdidas de energía hacia el ambiente. ¿Ya? Entonces lo que tenemos acá es que esta energía térmica puede ser considerada como energía no útil, ¿ya? Porque no produce trabajo, pero de todas maneras es una energía que está presente. Entonces, considerando esto, la termodinámica entonces puede determinar cuánto es la cantidad de calor transferida, ¿cierto? Conforme el café se enfría a 90, ¿ya? Podemos ver el tema de pérdidas de energía y también de la cantidad de calor que transferido, ¿cierto? Cuando voy de los 90 a los 80, ¿cierto? Entonces voy a pasar de los 90 a los 80, pero también va a haber una pérdida de calor hacia el ambiente. Pero la transferencia de calor nos lleva, ¿cierto? Más que quedarnos en el inicial y el final, ¿ya? Nos lleva, ¿cierto?, a predecir cuál va a ser la temperatura del café en función del tiempo. ¿Ya? Entonces nos vamos viendo primero, vemos los temas de los transientes y vemos también cómo se va transfiriendo el calor de una superficie a otra. ¿Ya? Entonces, como les decía, la termodinámica de un estado de equilibrio a otro, ¿ya? Pero la transferencia de calor nos va a llevar cómo fue el flujo de energía, o el flujo de calor, mejor dicho, entre un punto a otro, ¿ya? Entonces, la ciencia de la transferencia de calor se ocupa de la rapidez, o la velocidad, o la tasa con el que calor es transferido. Y esto es súper importante en ingeniería para lo que es el diseño de equipos, ¿ya? Entonces, la termodinámica me permite analizar, ¿cierto?, la energía necesaria para cambiar de un equilibrio a otro, y la transferencia de calor me va a permitir ver cuál es la rapidez con que se transfiere ese calor. Ya, tenemos muchas aplicaciones de transferencia de calor. Ya TDC, cuando yo escriba TDC me refiero a transferencia de calor, y tenemos múltiples aplicaciones, ¿ok? Bueno, nuestro rubro, ¿cierto? Nuestro país, ¿cierto? Todavía es considerado, o sea, todavía se mueve producto del procesamiento o la producción de materias primas, ¿verdad? Entonces, de perspectiva, los procesos mineros son súper importantes, súper contaminantes también, todo lo que ustedes quieran, pero lo cierto es que todavía somos un país de producción de materias primas, ¿verdad? Entonces los procesos mineros, perdón, utilizan harto la transferencia de calor. Primero que todo, en lo que son los hornos flash, por ejemplo, nos vamos a encontrar con reacciones exotérmicas, ¿ya? Y esas reacciones exotérmicas nos permiten obtener gases que están a alta temperatura, que se pueden utilizar en otros procesos como servicio para calentar un fluido, ¿cierto? ¿Ya? Y en esos mismos procesos mineros la idea es optimizar, ¿cierto?, el uso de la energía, y la idea es aprovechar esas reacciones exotérmicas para tener energía para otros procesos.
Tenemos lo que es la producción de celulosa, ya esto es un rubro importante en el país, no es tan importante como el rubro minero, ¿cierto? Pero tenemos celulosa arauco, tenemos varias celulosas que producen papel, ¿cierto? Y acá también tenemos importante uso de la transferencia de calor, por ejemplo, para el proceso craft, ¿cierto? Que es lo que nos permite producir papel, tenemos que gastar una cantidad muy importante de energía para producir, ¿cómo se llama?, la digestión de la celulosa y poder producir el papel, ¿ya? Entonces, en el fondo, para hacer eso, lo tenemos que integrar a un sistema de potencia que provea energía, entonces es bien, este también es un ejemplo donde encontramos transferencia de calor. La industria de los alimentos también es un rubro que utiliza muchísimo, que emplea muchísimo la transferencia de calor. Ya podemos pensar en la esterilización, por ejemplo. Los procesos de esterilización son procesos de alta que deben en el fondo someter los alimentos a una cierta temperatura por una cierta cuota de tiempo para asegurar que no existan microorganismos dentro de los que son las latas de conserva, ¿ya? Tenemos estos hornos industriales, ¿cierto?, que en el fondo también entregan calor para la cocción de algún alimento, ¿ya? Tenemos hornos, tenemos una serie de cosas, entonces la industria de los alimentos se basa, ¿cierto?, en proceso de transferencia de calor para la producción. Es fundamental. Y por supuesto, al día de hoy le hablé de dos rubros que son súper importantes en el país, pero que también son súper contaminantes, pero también podemos pensar en las energías renovables no convencionales como una alternativa también para proveer energía a nuestros procesos y en el fondo tener procesos de producción más limpia, y a eso se está apuntando hoy en día, ¿cierto?, con lo que es el hidrógeno verde, con el incremento de las plantas solares, eólicas y una serie de cosas en nuestro país, ¿ya? Una serie de cosas que se podrían aprovechar más, como por ejemplo la energía mareomotriz. Tenemos 4.200 kilómetros de costa, entonces en ese sentido podríamos tener aquí podríamos aprovechar esto más, ¿ya? Pero lo cierto es que hoy en día, y lo cierto es que cuando ustedes trabajen también tienen que apuntar a poder utilizar y emplear este tipo de energías para proveer, para en el fondo para poder proveer energía a los distintos procesos. Entonces, habiendo dicho esto, habiendo dado esta pequeña introducción de dónde podemos encontrar la transferencia de calor, al final de este curso ustedes van a ser capaces de dimensionar y especificar equipos de transferencia de calor, como sistemas de calentamiento, enfriamiento por lote, intercambiadores de calor, condensadores, rehervidores, no sé por qué esto lo escribí de nuevo, me equivoqué, y aeroenfriadores también, o intercambiadores de placas, ¿ya? O sea, en el fondo van a ser capaces vamos a presentar ciertos equipos, ustedes van a tener una determinada base para poder hacer el diseño, y después se van a dar cuenta que con ese conocimiento, y con una pura ecuación básicamente, van a poder ser capaces de hacer los diseños de los equipos. Y literalmente es una ecuación, que no se las voy a mostrar todavía, pero ya la van a conocer. Bueno, algunos de los equipos que van a ver, solamente para que los conozcan, este es el intercambiador de calor. Eso que ustedes en termo, ¿cierto?, dibujaban así, ¿ya? Eso que ustedes en termo dibujan o el profesor dibujaba así, o la profesora dibujaba así, es lo que ustedes ven acá, ¿ya? Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que se está mostrando? Que hay un fluido que va por dentro de todos estos tubitos que están acá, ¿ya? Se reparte a lo largo de un montón de tubos y sale por el otro extremo, y hay un fluido que va circulando por el exterior de los tubos, que en el fondo es el que representa esta otra flecha que pasa por acá, ¿ya? Entonces cuando ustedes dibujan esto, en realidad están dibujando esto, ¿sí? Esto es un condensador, lo que ustedes encuentran en las plantas de potencia, ¿cierto? Que ustedes conocían como condensador, y que también, no me acuerdo si también lo representan como por el circulito. Los condensadores, ¿cuál es la simbología de un condensador? También es el circulito con el serpentín, así, o tiene otro símbolo. No están, ya no importa. Ya, Profe, no me acuerdo. ¿No se acuerdan cómo se dibujan los condensadores? No.
Ya, bueno, no importa. Los vi tanto y ahora ya no me acuerdo. Ya no importa, no importa. Lo cierto es que estos condensadores de superficie que uno ve como un símbolo muy pequeño dentro de un diagrama de flujo, ¿cierto? Cuando está haciendo los balances de energía, calculando las entalpías, etcétera, etcétera, revisando las tablas de vapor, que el calor latente, que el calor de vaporización, etcétera, etcétera. Ya, ese equipo es un condensador, y esos equipos utilizados en las plantas de potencia se llaman condensadores de superficie, y son súper grandes, ¿ya? Son bastante grandes. Pucha, no traje ninguna fotografía, a lo mejor debí haberlo hecho, pero cuando vean condensadores se van a dar cuenta que son equipos bastante grandes, ¿ya? Y la idea es que el vapor que sale de la turbina, que es un vapor que viene a baja presión, se ponga en contacto con un agua, se ponga en contacto, perdón, con tubos que están fríos, y el agua condensa se puede recuperar y después recircular nuevamente a lo largo del proceso. Otra cosa que vamos a ver son los evaporadores. Los evaporadores son equipos que, tal como dice la palabra, evaporan. ¿Qué cosa evaporan? El solvente, ¿ya? Entonces lo que entra acá es una disolución, que es un solvente más un soluto sólido, y en contacto con una corriente que está a alta temperatura, y ojo que esa corriente está dentro de unos tubos, ¿ya? Y de esa forma se evapora lo que es el solvente, ¿ya? Y ese solvente podría ser, por ejemplo, nuestra disolución podría ser azúcar más agua. Esto por dar un ejemplo simple, en realidad podría ser cualquier otra cosa. Azúcar y agua, entonces el azúcar entra a una determinada fracción en peso, ¿ya? Y como se evapora el agua, ¿cierto? Que el agua no me acuerdo cómo lo representaban, ya no importa. Aquí sale un cierto flujo de agua, ¿cierto? Y acá va a salir el flujo, ¿cierto? De azúcar concentrada, y esta va a ser mayor que la inicial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el flujo perdió agua. Y bueno, eso también lo vamos a ver en el curso. Ojo que no solamente este tipo de procesos de evaporación se utilizan para concentrar soluciones, sino que muchas veces incluso se utilizan esta misma disolución, en lugar de ser azúcar y agua, puede ser agua de mar. Entonces, a través de ese proceso térmico yo evaporo, pero con la intención después de recuperar esa agua. Y sin sales, obviamente. Este otro equipo, un rehervidor Kettle, ¿ya? No, este no es tan interesante. Bueno, lo interesante que tiene este equipo, o sea, no es que no sea interesante, pero también se ocupa en la industria del proceso, se ocupa harto en lo que son las torres de destilación, ¿ya? Un equipo de servicio para las torres de destilación. Entonces, ¿cuál es la gracia acá? Que ingresa un líquido, ¿ya? Y en contacto con un fluido de alta temperatura a través de los tubos, ¿cierto? Produce la evaporación de dicho fluido, ¿ya? Y lo que se presenta acá es un sistema de calentamiento y enfriamiento por lote. Hay muchos procesos que por su escala, ¿cierto? No se pueden desarrollar en forma continua, sino que se tienen que realizar en forma batch, ¿ya? Ya, ¿cierto? Que uno de los supuestos que hacen cuando están en los cursos de termodinámica, mecánica de fluidos, ¿cierto? ¿Cuál es el primer supuesto que siempre hacen? Que estamos en estado, ¿qué? Estacionario. Estacionario, ¿cierto? Uno siempre parte con ese supuesto, ¿cierto? Estamos en estado estacionario, entonces el flujo 1 igual al flujo 2, etcétera, etcétera, ¿ya? Bueno, hay muchos procesos, sobre todo en el que digamos que por la cantidad de material que hay que procesar, o porque hay una reacción química, o porque en realidad el proceso es tan caro, ya que no podemos procesar mucha cantidad de materia prima, que lo que hacemos es llenamos un estanque, lo cerramos, agitamos y al mismo tiempo calentamos o enfriamos, ¿ya? Con un serpentino, con un encamisado. ¿Sí? Entonces vamos a ver sistema de enfriamiento y calentamiento por lote, pero ya no viéndolo desde el punto de vista de estado estacionario, sino analizándolo en el transiente. Bueno, esto los invito a que lo lean después. Todas las asignaturas, ¿cierto? Tenemos que declarar en todas las asignaturas de qué manera la asignatura contribuye
al perfil de egreso del ingeniero, ¿ya? O sea, en el fondo ustedes salen de la universidad, tienen un cierto perfil de egreso y cada asignatura tiene que contribuir a ese perfil de egreso. Así que, bueno, los invito a que después revisen esto, ¿ya? Que en el fondo vean cómo en el fondo vamos a ir, contribuimos en esta asignatura un poquito, ¿cierto?, a ese perfil de egreso, ¿ya? Bueno, habiendo dado la motivación, los tópicos de este curso son los efectos térmicos. ¿Ya? Bueno, en realidad vamos a dedicar bien poco tiempo a esto, vamos a dedicar una clase y una ayudantía, ¿ya? Pero igual la idea de ver los efectos térmicos es que ustedes en el fondo comprendan la importancia para lo que después viene a continuación, ¿ya? Vamos a ver mecanismos de transferencia de calor, conducción en sólidos en estado no estacionario, entonces el certamen 1 va a abarcar estos tópicos, ¿ya? Y lo que es el certamen 2 va a abarcar estos tópicos, ¿ok? Y en el fondo, al principio del curso vamos a ver lo que son los fundamentos, como la parte más fundamental de transferencia de calor, y en la segunda parte nos vamos a ir a lo que es el diseño de los equipos. Ya, entonces con esto ya hice la presentación de la asignatura, entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a revisar el programa clase a clase, vamos a ver la revisión del reglamento, cómo es el formato de evaluación del certamen, el programa clase a clase, creo que lo dije. Y bueno, llegó Max Ortega, que es uno de los ayudantes, es mi ayudante coordinador, va a ayudar, ¿cómo se llama? Les va a presentar las reglas del laboratorio, ¿ya? Ya, bueno, primero que todo, probablemente se están preguntando, ¿y cómo apruebo esta asignatura? ¿Qué actividades trae? Bueno, al principio no me acuerdo quién preguntó qué actividades contempla la evaluación de esta asignatura. Bueno, ahora lo vamos a ver, ¿ya? Ya, bueno, esta asignatura, como ven acá, tiene certámenes, 2 certámenes, quizzes y talleres, que vamos a alcanzar a hacer entre 10 y 15 según el tiempo, a lo largo del semestre, y notas de actividades prácticas que van a ser 4. Estas actividades prácticas son actividades de simulación o de diseño en este semestre, ¿sí? La nota para aprobar se tiene que cumplir 2 requisitos. Primero que todo, bueno, esta es la ponderación para calcular la nota final. Los certámenes, el promedio de los 2 certámenes vale un 65%, las notas de talleres y quiz un 10% y la nota de actividades prácticas un 25%. ¿Ya? La idea de estos quizzes y talleres en el fondo que vayan estudiando clase a clase, entonces por eso la idea es ir haciendo quizzes y talleres de manera progresiva, ya en el fondo estén más preparados después para lo que viene, para lo que son los certámenes. Bueno, para aprobar la asignatura, tiene que tener, la nota final tiene que ser un 55. Y, dígame, no sé quién está, dígame. Sí, en caso de que esto sea dividido como, que finalmente sea como Casa Central, el profe Adrián y San Joaquín, usted, Las mismas ¿esta regla son aplican las transversales? mismas reglas, sí, las mismas reglas van a aplicar, ¿ya? Gracias. Son las mismas reglas en ambos campos, así que de eso, o sea, en el fondo lo que estoy presentando aquí va para los 2 campos, ¿ya? Bueno, entonces la nota final son mayor a 55 y, no o, y, la nota de certámenes y la nota de las actividades prácticas tiene que ser superior a 55, ¿ya? O sea, tiene que aprobar los certámenes y las actividades prácticas por separado, ¿ok? Bueno, y en caso que tengan alguna de las notas menor a 55, la nota final será la menor entre ambas, ¿ok? Ya, y este es un tema que quería revisar con ustedes, el tema de la fecha de los, espérense algo más, el tema de la fecha de los certámenes, pero antes de saltarnos esto, quiero mostrarles un poco la programación, ¿ya? Así que voy a dejar de compartir acá, un momento. No me acuerdo qué iba a hacer. Ah, ya le iba a mostrar la programación clase a clase. Acá está. Esto es, debería hacer un zoom acá, a ver cómo hago esto, ver, zoom, 125, ahí está mejor, ya. Entonces lo que se presenta acá es la programación del primer semestre. Esta programación podría sufrir uno que otro ajuste si es que separamos los paralelos, ¿ya? Pero van a ser cosas menores, ¿sí?
Lo cierto es que estas son la primera parte del curso, ¿cierto? La voy a ver yo, la segunda parte del curso la va a ver Adrián, si es que la cosa resulta, ¿cierto? Y bueno, acá tenemos algunas evaluaciones, por ejemplo, el 20 de abril van a tener un primer quiz, el 2 de abril, perdón, nada que ver, el 28 de abril un segundo quiz, la clase del 4 de mayo un taller, y después en la clase del 12 de mayo un quiz y un taller. Los quizzes son quizzes de 5 minutos con, no sé, 5 o 6 preguntas aleatorizadas, ¿ya? Así que todos les tocan quizzes distintos. Y acá están las actividades prácticas. Entonces, primero la actividad práctica 1, se les va a entregar el enunciado a finales de abril. La actividad práctica 2, que es conducción, se les va a entregar el enunciado en la semana del 1 de junio. La actividad práctica 3, que es un diseño intercambiador de calor, va a ser entregado el 15 de junio, o sea, a ustedes se les va a entregar el enunciado para que lo desarrollen. Y después la última actividad, que es la simulación, olvídense de eso, va a ser entregado el enunciado en la semana del 29 de junio, ¿ya? Creemos que logramos balancear bien las actividades, sobre todo considerando que el sistema, que nuevamente estamos en semestre online, porque si estuviéramos en semestre normal, no sé, estarían con 6 laboratorios, con quiz, preinforme, informe, una serie de cosas más, ¿ya? Entonces hemos intentado ajustar también la modalidad considerando que estamos online. No sé qué hora es. Ya, estamos bien todavía. ¿Ya? Ya, y lo primero que quería hacer era ver, ¿cómo se llama?, la fecha del certamen 1 y del certamen 2. Como les decía, es necesario acordar un horario para poder desarrollar el certamen no en bloque de clase, porque si no son 70 minutos y en realidad es muy poco tiempo. Entonces, el certamen 1 tendría que ser a finales de la semana el 25 de mayo, y el certamen 2 tendría que ser a finales de la semana el 3 de agosto. Entonces, considerando esto, voy a volver a la presentación para que vean las alternativas de fecha que les propongo. Por cualquier cosa me interrumpen, ¿sí? Ya, entonces, respecto al certamen 1, pues estoy poniendo dos opciones, ¿ya? Uno sería desarrollarlo un día jueves, 27 de mayo, bloque 11, 12, 13, 14, o sea, obviamente el certamen no va a durar 240 minutos, ya, pero, pero la idea es que tengan por lo menos unos 90, 100 minutos para hacerlo, entonces por eso puse todos esos bloques. Y la opción 2, el viernes 28 de mayo, también a última hora. No les pongo el día sábado como opción porque tengo que tomar certamen de transferencia de materia, ¿ya? Así que por eso solamente les di estas opciones. Entonces, me gustaría saber si pueden levantar la mano quien no puede el jueves 27 de mayo realizar el certamen. Si pueden levantar la mano. Profesor, una consulta. ¿El bloque 11 a qué hora refiere? Bloque 11, según el nuevo horario, Ujú. lo tengo acá, el bloque 11 empieza a las 15:50. A las 15:50. Ok, gracias. Sí. Acá tengo una 15:50, exactamente. Y entonces, a ver, no les veo las manitos. Ahí, entonces, aquí hay 2 personas que no pueden los días jueves. 3 personas. ¿O más? Ya, 3 personas. ¿Dónde se levanta la mano? A ver, esquina inferior derecha, reacciones. Hay una carita feliz y ahí, ahí está la opción levantar la mano. Ya, entonces son 5 personas que no pueden hacer el certamen los días jueves. Y parece que en Profe, reacción. yo tampoco puedo. Ah, también. Y Bárbara Espinosa son 6. Ya, o sea, lo cierto es que no se puede, ¿no? Me sale Perdón, no me debía reír. Me sale aplaudir, dice. No importa, ponga aplaudir nomás, ¿ya? Está bien, si quiere aplaudir que no puede hacer el certamen ese día, también está bien. Ok. Ya. Entonces ya me queda claro que el jueves no se puede. Entonces, la siguiente opción entonces es el viernes a última hora, 11, 12, 13, 14. Quien no puede, tampoco puede los viernes. Hay una persona que no puede. Ya, y en el bloque 13-14, el bloque 13-14 empieza a las 5:10. Tampoco es tan tarde, yo encuentro. Y los viernes a las 5:10
¿Tampoco puedes, David, en el bloque 13 los días viernes? David, no sé si dejaste la mano levantada de la opción anterior o tampoco puedes. Sí, es que en el 11-12 tengo clase los jueves y los viernes. Ah, ya. Y en el 13-14, Ahí no tengo clase. Ninguno de los 2 días. ninguno de los 2 días. Ok. Entonces, ya, entonces, volvemos entonces. ¿Quién no puede? Puedes bajar la mano, David, que me confundo. Por favor, gracias. Entonces, ¿quién no puede? Para no hacerlo tan brutal, intentemos día jueves. ¿Quién no puede jueves 11-12, perdón, jueves 13-14? 13-14-15, digamos. Ya, Millaray. Entonces, ¿quién no puede viernes 13-14-15? Un poco brutal el horario, pero por lo menos van a tener tiempo para hacer el certamen. Parece que llegamos a Puerto. Parece que llegamos a Puerto, perfecto. Sí, es brutal el horario, pero sí empiezo a preguntar, siempre el lunes, martes, miércoles todavía hay clases en los 11-12. Lo que pasa es que los jueves y los viernes en general ya nadie hace clase. Entonces, por eso es como el horario que está disponible. Es eso, hacerlo en horario de clase y que tengan 70 minutos, digamos. ¿Ya? Ya, entonces, lo que voy a hacer acá es anotar en la presentación viernes 28 de mayo de el 17:10 a, no sé, pongámosle 19 horas, aprox, ¿ya? ¿Está bien o no? Sí, está bien, ¿ya? Aprox. Y para el certamen 2, ¿prefieren viernes o sábado? Si no, sería mantener el mismo viernes 6 de agosto. Aquí hay un comentario. Porque yo ahí sí puedo sábado. Mientras no sea sábado, porque... Ah, ya. Entonces, dejémoslo el viernes, ¿no? Entonces, dado que hay disponibilidad, vamos a dejar el certamen para el viernes 6 de agosto, nuevamente, de las 5:10 hasta las 7. Si nos pasamos un poquito, no pasa nada. ¿Ya? Ya, entonces, por favor, bueno, en realidad no lo... Sí, bueno, lo pueden anotar si quieren, pero yo también lo voy a colocar en el programa clase a clase. ¿Ya? Ya, qué bueno que llegamos a buen puerto con la fecha. Sí, de veras que los certámenes, los sábados son los certámenes de termo. Ah, entonces les va a tocar un día certamen de calor y al día siguiente les va a tocar certamen de termo. Oh, eso está brutal, joven, está terrible, está un poco terrible. Pero no es nada que no hayamos pasado, y todos lo pasan y lo logran superar, así que ánimo nomás. Ya. Lo último que les quiero mostrar son algunas reglas del curso y después les voy a dar la palabra a Max para que les muestre las reglas del laboratorio, ¿ok? Ya, yo sé que no les estoy mostrando nada porque estoy buscando el archivo de algunas reglas generales y obviamente el aula no sé, ahí viene el aula. Ya, ojo que estos archivos en estos momentos están separadas las aulas, ¿ya? Pero todos tienen el mismo archivo en sus aulas y lo pueden revisar. Ah, no me equivoqué, esto no era lo que quería mostrar. Ya. Entonces, acá hay algunas reglas son como un poco regla de convivencia en realidad, más las notas del curso. Bueno, está aquí el reglamento, algunas cosas que hemos conversado. Comunicación, ¿cierto? Por favor, siempre a través del mail institucional, ¿ya? Bueno, algunas recomendaciones, ¿cierto? Para antes de realizar la consulta por mail, revise el calendario, informaciones al aula, clase en aula y su email, ¿ya? O sea, la idea no es como que esté preguntando cosas que ya están publicadas. En caso de haber temas no indicados en situaciones particulares, consultar al ayudante y si no contesta o la respuesta es insatisfactoria, consultar al profesor. Para cosas personales que no están relacionadas con lo operativo, pueden enviar un correo al profesor o a la profesora. Toda comunicación por mail debe realizarse
obviamente redactando lo mejor posible, ¿cierto? Explicando la situación con claridad. Y aquí hay un tema como bien importante, que tuvimos, por lo menos por el lado nuestro, tuvimos algunos problemas. Vamos a atender consultas hasta como máximo a las 8 de la noche, ¿ya? Si en el fondo mandan un correo a las 9, a las 10, a las 11 de la noche, lo vamos a contestar al día siguiente, ¿ya? Les puede parecer obvio, pero hemos tenido problemas por eso anteriormente, por eso preferimos explicitarlo. Algunas normas particulares para el semestre online, clases vía Zoom, o sea, todas las clases, y bueno, estamos obligados a hacerlo en todo caso, van a quedar grabadas y van a estar los links en Zoom, entonces finalizar esta clase, entre hoy y mañana voy a subir las clases, esta misma información a aula. Para las clases el estudiante debe disponer de equipo, bueno, eso es como obvio, ¿cierto? Y durante las evaluaciones el profesor ayudante puede pedir que se conecte de forma temporal el micrófono o cámara, ¿ya? O sea, no vamos a pedirles que tengan todo conectado, todas sus cámaras encendidas, pero puede ser que le pidamos que en algún momento al azar enciendan su cámara y o micrófono. Bueno, lo que son los criterios de operación, perdón, de operación, los criterios de aprobación, ya los vimos, las fechas ya los acordamos. Hay un certamen recuperativo, pero el certamen recuperativo es si se ausentó al certamen 1 o al certamen 2, ¿ya? Y aquí hay una regla importante, quienes no hayan dado un certamen avisando con 24 horas de anticipación o para quienes dentro de las 2 semanas posteriores al certamen presenten un certificado médico que justifique la inasistencia. En realidad, ya no importa, ya dice 2 semanas, pero bueno, el certamen recuperativo reemplazará el o los certámenes que no hayan dado y es de carácter global, ¿ya? Es decir, usted puede faltar un certamen si está enfermo, pero si por algún otro motivo usted no puede dar el certamen, usted tiene que avisar con 24 horas de anticipación que no lo va a rendir, ¿ya? Pero la consecuencia, claro, va a ser que a final de semestre tiene que dar un certamen que abarca toda la materia y no solamente la materia de ese certamen en particular, ¿ya? Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Alcance? Sí, yo no entendí el tema de los talleres. ¿Son como tareas que vamos a hacer como solos, como de manera individual o la clase? Talleres, es una muy buena pregunta, es una muy buena pregunta, debía haberlo explicado mejor. Los talleres son actividades a realizar en clases o en ayudantía en grupo. ¿Ya? Esos son los talleres, son actividades que se realizan en clases o en ayudantía de forma grupal. Es un ejercicio, generalmente son algunos ejercicios. Y la idea es que no están solos haciéndolo, sino que van a tener o al profesor o a mí, o a los ayudantes para que en el fondo puedan ir atendiendo y guiándolos para hacer el ejercicio. ¿Ya? Eso es, Ignacio. Son ejercicios a realizar en clases o en ayudantía con, bueno, obviamente uno no les va a dar la respuesta, pero los va a orientar de cómo ir desarrollando el ejercicio. Se pueden ir separando en grupos, porque de hecho el aula permite separar por secciones. Funciona bien, por lo menos a mí me ha funcionado bien. Ya, así que eso es. Entonces, ¿van a haber clases en donde vamos a tener como quiz y otras clases donde van a haber como talleres? Lo ¿Y esos mostré- grupos hay que elegirlos o Sí, cómo? sí, ustedes los eligen. Después se abre ¿cómo se llama? Se abre un cuestionario para que se inscriban con su grupo. Ah, ya, ¿Ya? vale, gracias. De nada. Ya, Max, nos quedan 20 pues la clase termina a las 15:40, ¿verdad? ¿Cómo les ha ido con esto? O para ustedes deben ser muy buenas las clases más cortas, para uno es brutal porque queda toda la materia en el tintero. Pero está bien, yo creo que uno también debería ser más sucinto a la hora de hacer las clases. Así que, Max, te doy la palabra para que presentes las reglas del laboratorio. ¿Aló? ¿Se escucha? Se escucha muy bien, Max. Muy Ahora sí. Ahora sí. Bueno, hola a todos. Soy Maximiliano Ortega y bueno, he trabajado con la profe Paula como coordinador ya por 2 años. Así que, bueno, junto con Álvaro, que es el otro ayudante coordinador, vamos a estar está a cargo de las actividades prácticas y de los ayudantes que van a estar este semestre.
Bueno, acá se ve la pantalla de las reglas. Si bien están publicadas en las aulas, las dos aulas, hay una muy pequeña modificación que hay en el archivo que hay que actualizar, que se los voy a explicar ahora cuando la vayamos viendo. Y bueno, el documento lo pueden revisar en detalle ustedes, así que voy a leer como las reglas más importantes, creo yo, o las informaciones más importantes. En primer lugar, junto con cada actividad práctica, que en este semestre van a ser 4, utilizando simuladores o bien realizando un diseño de algún equipo en el caso de intercambio de calor, eh, vamos a entregar una cápsula de video explicando dicha actividad. Vale decir, va a haber un video explicativo donde se les va a decir cómo tienen que abordar el problema, cómo tienen que aplicar el software, cómo tienen que realizar el análisis, cómo tienen que básicamente realizar la actividad para que no tengan problemas y dudas con ello. En cuanto al software que vamos a utilizar, que de momento va a ser ANSYS, nosotros les vamos a entregar el programa, un tutorial de la instalación y la licencia. Entonces, por ese lado no se tienen que preocupar en cuanto a conseguirse el software. Ya, por otro lado, cada actividad va a tener un foro de preguntas asociado a aula, para que ustedes puedan realizar sus preguntas y nosotros, como yo antes, les vamos a ir respondiendo y esto va a quedar en aula, va a quedar publicado. Entonces, si alguien tiene una pregunta con el enunciado de la parte 1 de esta actividad, lo pregunta, se le responde y de esta manera todos pueden acceder a esta respuesta. Lo único importante con este foro es que, bueno, se van a responder dentro de un plazo máximo de 48 horas, es decir, si ustedes publican ahora, van a tener su respuesta sí o sí dentro de 48 horas, lo más probable es que sea dentro de las primeras 24 horas. Y no se responderán preguntas durante las últimas 24 horas del plazo de la actividad, es decir, el último día no se responden dudas, para que lo tengan en consideración. En cuanto a las recorrecciones, se van a realizar idealmente una semana después de que entreguen la actividad, se les va a revisar y se les va a entregar el feedback correspondiente, la retroalimentación, y cada grupo tendrá 20 minutos para realizar su recorrección y recibir su retroalimentación. Puede realizar apelaciones o bien simplemente recibir su retroalimentación. Esto es bastante importante. Acá la entrega se les va a pedir que hagan la entrega del archivo en PDF y en Doc, o en Word, como se dice también. Esto porque, bueno, con la entrega en PDF nosotros nos aseguramos de que el archivo mantenga su formato, como bien saben, y en el Word, en el .doc, nosotros le realizamos la revisión, le ponemos comentarios, los cuales van a poder ver al costado del mismo documento cuando se les devuelva. ¿Ya? El plazo de la actividad va a ser de 14 días. Si el enunciado se entrega un día lunes, van a tener 14 días a partir de ese día lunes, y el horario se va a publicar en aula. Y esta entrega también la tienen que realizar vía aula. Subiendo una tarea como ya lo han realizado en otras veces. Entonces ahí van a estar bien definidos los plazos y todo aquello. Ahora, en cuanto a las reglas, los equipos de trabajo van a ser de 2 estudiantes, van a ser parejas y serán de libre elección. Se va a habilitar en aula un sistema para que ustedes puedan inscribir su pareja, y esto no tiene limitaciones, puede ser una mezcla entre estudiantes de Casa Central y San Joaquín, o bien Casa Central con Casa Central y San Joaquín con San Joaquín. Entonces es de libre elección. En caso, esta es la regla que no está en el documento que tiene en el aula, por lo tanto se va a actualizar, es que en caso de copia o plagio tendrán un 0 en la actividad práctica y si reincide ya se envía a comisión para que evalúen su caso. Así que tenganlo en consideración. Si van a copiar algo textual de internet, cítenlo, no hay ningún problema con eso. No se aceptan atrasos los documentos, es decir, van a ver la entrega a las 23:59, van a tener plazo hasta las 009 para hacer su entrega, y posterior a eso no se va a revisar. Bueno, esto ya lo leímos, y van a haber 4 recorrecciones, una por cada actividad, y va a haber un factor omega, el cual se aplica forma de bonificación o de castigo, en caso de que no asistan. Esto es por su propio beneficio, porque las sesiones de recorrección generalmente son muy buenas, porque se le da a entender en qué fallaron, cómo mejorar, y diferentes aspectos del informe para que puedan mejorar de esta manera aquí en esta asignatura y las que vienen más adelante. Si asisten a todas las recorrecciones van a tener una bonificación de un 5%, que se puede dar un omega de 1,05 en el promedio, y así va variando hasta el 0%, es decir, que no asistió a ninguna recorrección o faltó a una, lo cual se permite, obviamente, con un factor de 1, y además si tiene algún problema médico, familiar, etcétera, puede informar a los ayudantes encargados de que no puede asistir a la corrección y se trabaja en contra de un nuevo horario.
En cuanto al formato de los informes que se les va a pedir que entreguen, que es lo más probable es que los entregables sean todos informes este semestre, tiene que tener las siguientes secciones. Bueno, una portada que se les va a entregar. Si los cálculos los realizan, son cálculos muy extensos, puede adjuntar un Excel, siempre y cuando en el Excel usted explique cómo realizó los cálculos, es decir, aquí en esta celda utilicé esta fórmula, etc. Texto escrito en Times New Roman, tamaño 12, justificado e interlineado 1,15, todos los márgenes de 2,5 centímetros, tamaño carta. Debe rotular las tablas, figuras, correlaciones, todo aquello, tiene que estar correctamente enumerado y rotulado, y también obviamente aplicar las referencias que correspondan. Y finalmente esta es como la distribución del puntaje que va a tener el informe. Es decir, de los 100 puntos que vale, tenemos que 10 puntos corresponden al formato, 20 puntos al resumen ejecutivo, 5 a los objetivos, 45 a las preguntas, 15 a las conclusiones y 5 a las referencias. Bueno, acá hay un poco como detalles del formato que tienen que revisar para no tener descuento en ese aspecto, y una breve descripción de cada sección y qué es lo que se busca que pongan en cada una de ellas. Ojo que tienen un máximo de líneas. Si ponen 21 líneas, sería hasta la línea 20, por si acaso. Y lo más importante que tengan en consideración es que las preguntas en formato pregunta-respuesta, es decir, se le pone una pregunta de calcule algo, usted pone la pregunta y abajo pone la respuesta, y después sigue con la otra pregunta. Y las referencias en formato APA. Eso es muy importante. Si no saben cómo realizar cita en formato APA, pueden enviar un correo a mí o a Álvaro, que es el otro ayudante coordinador, y nosotros los podemos ayudar y guiar un poco con eso. El resto del documento define las reglas para otro tipo de entregables, como un video o una presentación, en caso de que se llegue a decidir que sea ese tipo de entregable, y sus distintas categorías para evaluación, su rúbrica. Y acá abajo pueden encontrar el correo de Álvaro y el mío, en caso que tengan alguna duda o consulta más adelante. Así que eso en cuanto a las reglas. Yo no sé si alguien tiene alguna duda ahora, alguna pregunta o comentario. Max, Dime. hola, me quedó la duda en lo de la asistencia, donde te descuentan por inasistencia. Acá la recorrección. ¿Eso a qué sesiones corresponden? ¿Son las sesiones donde se hace el trabajo? Esto corresponde a las recorrecciones del informe. Entonces, Ah, tú pero ese es entregas tu... y aparte del... Claro, sí, nosotros nos vamos a contactar con ustedes. No sé, por ejemplo, yo me contacto con 3 grupos y les digo, ya, envíenme, no sé, 3 bloques en que puedan, y son 20 minutos al final. No Ah, es, ya. no es un bloque fijo. O sea, por ejemplo, quizás esta semana a ti te sirve el martes 3-4 y la próxima semana a ti no. Es algo que se va definiendo como cada actividad, con el ayudante que corresponda, o la ayudante que corresponda. Dale, Dis- gracias. Disculpa, ¿Sí? entonces el factor eta Ujú. corresponde a la asistencia de la recorrección, Sí, pero correcto. en caso de que, o sea, ¿siempre va a haber recorrecciones y siempre debemos ir o es como aleatorio? Siempre hay recorrecciones. Para cada actividad va a haber una recorrección y no es obligatoria, pero si faltan a todas, obviamente va a haber un descuento, pero es voluntario, por verlo de cierta forma. Ahora, yo les aconsejo que asistan. Ya, ya, ok, gracias. Ujú. ¿Alguna otra consulta? ¿Duda? Disculpa, quería preguntar sobre el tema de las convalidaciones, si van a ver este semestre. Con validaciones. Tenemos que discutirlo con el profesor Adrián. ¿Ya? Todavía no lo hemos conversado en realidad, se nos pasó ese punto. Así que ahí le estamos avisando a los que están ahora por segunda. Ya, gracias. Ujú. Bueno, si no hay más preguntas, después si tienen dudas pueden enviar un correo por si quedaron con alguna duda o pregunta. ¿Ya? Bueno, son las 15:30. Nos quedan 10 minutos de clase, pero el detector rigor ya hemos entregado toda la información. Bueno, la grabación de esta clase va a quedar en aula, al igual que la clase introductoria. Y no sé qué más. A ver, práctico no es lo mismo que laboratorio.
Sí, básicamente, solo que lo que pasa es que les cambiamos un poco el nombre porque como no estamos yendo al laboratorio como tal, entonces a mí se me ocurrió ponerle el semestre pasado actividades prácticas, pero es lo mismo al final, es como, es una tarea que como no hacemos un laboratorio, hacemos esta otra actividad, básicamente. Pero es lo mismo, en esencia. ¿Alguna otra duda, consulta? Ya pues jóvenes, lo dejamos hasta acá entonces y nos vemos mañana a las bloque 11:12, que ahora todavía no me acostumbro a la cuestión de los bloques nuevos, a las 15:50, ¿ya? Así que nos vemos mañana a las 15:50 en este mismo link, ¿ya? El mismo link que les mandé, ¿de acuerdo? Vale, profe, chao. Ya, profe. Chao. Gracias, Chao, profe. profe. Profe, que le vaya bien. Oh, gracias. Chao, profe. Chao, profe. Mañana. Chao, profe. Chao.